Probando. Sí. Probando. Un poquito más bajito. Dios me lo bendiga en esta tarde. Damos la bienvenida a cada uno. Sobre todo damos la bienvenida al Espíritu Santo que nos cubra. Padre, ponemos este servicio en tus manos. Ponemos la palabra que ha de ser presentada en tus manos. Permite, Señor, que seas tú hablando, haciendo y diciendo, y que no sea palabra humana, sino sea palabra tuya. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros corazones para recibir la palabra y que podamos ponerla por obra. Bendice, Señor, a aquellos que están en camino y bendice aún a aquellos que no han podido venir hoy, pero que su corazón está con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Una cara distinta, pero con el mismo propósito, ¿verdad? Propósito de venir a glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor. Yo espero que hayan estudiado mucho, que leyeron el capítulo 15 del libro de los Hechos y se lo saben de memoria. Eso me dijo el pastor Winston. No sé si es verdad, yo entiendo que sí, porque él es un hombre de palabra. Y yo les tengo, para comenzar, un gran misterio teológico. Me voy a copiar de alguien que admiro mucho. Y el misterio es que el capítulo 16 que vamos a estudiar hoy, vamos a darle comienzo, viene después del capítulo 15 y antes del capítulo 16. Eso es un misterio teológico enormemente grande. Pero realmente fíjese que no tanto lo que yo haya fallado, porque el capítulo 16, cuando se marca el segundo viaje, como me a mí, evangelístico, no misionero, pero evangelístico, comienza al final del capítulo 15, no comienza en el capítulo 16. Vamos entonces a buscar para darle una refrescada así al pasaje que vamos a estar estudiando, que vamos a estar presentando. Saben que es una prédica expositiva, un tanto distinta a las prédicas normales, prédicas emotivas o prédicas de otro tipo. Aquí vamos a tratar de ir, si se puede, versículo por versículo, pero no vamos a ser tan ambiciosos, ¿no? Dice el capítulo 15, versículo 36, dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Si usted mira, y yo sé que ya este capítulo, si ustedes quieren refrescar lo que el pastor Winston les dijo, pueden ir al internet y chequearlo. Pero hay una división que aparenta ser una división. En el nombre del Señor no hay divisiones. Hay ganancias. En vez de un solo grupo de Pablo y Bernabé, ahora tenemos dos grupos. Pablo y Silas y Bernabé con Juan Marcos. Así que no son ya dos llevando la palabra del Señor por diferentes sitios en el mundo, sino que son cuatro. Lamentablemente no se registra ningún evento que hayan compartido, que hayan hecho Bernabé con Juan Marcos. Me hubiese gustado meterme como un fly on the wall y mirar por ahí qué era lo que estaban haciendo y dónde estaban, pero no tenemos nada y no podemos inventárnoslo. Ahora, esto es un matrimonio que se logró en el cielo. Digo el matrimonio porque esto de esta ganancia enorme de estos cuatro misioneros y no ser dos, definitivamente tienen que haber amplificado enormemente la palabra del Señor por diferentes lugares. No hay, en el Señor no hay excusa, en el Señor no hay errores, en el Señor no hay nada. O sea, aparentaba ser como que había algo distinto, aparentaba ser como que el Señor se había equivocado en algo y en el Señor no hay
divisiones, en el Señor no hay peleas ni nada de eso. Así que esto, si usted se fija también en el mismo capítulo 15, versículos 25 al 27, le está diciendo que están bajando ya con todos los decretos que se lograron donde se nos liberaba a nosotros los gentiles para poder ser parte del pueblo de Dios. Eso merece un gran aleluya. Eso merece un gloria a Dios. Eso merece que nosotros estemos contentos porque es un capítulo donde nos introduce, donde nos lleva al Evangelio, donde realmente nos hace parte del pueblo de Dios. Y entonces en el capítulo 15, versículos 25 al 27, gracias, se nos está diciendo que a ese grupo se le une Silas y Judas, el medio hermano del Señor. Silas y Judas vienen también con Bernabé y con Pablo para ser parte del grupo este que va llevando los decretos. Gracias, Christian. Que van llevando los decretos. Más personas las que se están uniendo al grupo misionero. O sea, hablamos solamente y nos gusta hablar de Pablo, pero Pablo tenía un equipo de trabajo. Dio un equipo de trabajo. Vamos ahora a entrar de lleno a lo que vamos a estar mirando y exponiendo en la tarde de hoy. No tienen que ponerse en pie. Yo creo que si citamos muchas veces la palabra de Dios y no nos ponemos en pie durante la prédica, pero sí quiero que lo miren detenidamente. Vamos a estar, creo que fui un poquito ambicioso, pero vamos a tratar de cubrir los primeros 10 versículos del capítulo 16, donde los voy a dividir dos partes con una enseñanza en común. Dice el capítulo 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo, quédese con esa palabra, discípulo, discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La segunda porción dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Señor, pon poder en tu palabra y que seas tú hablando. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Le he puesto a esta prédica el título de la obediencia ante la soberanía de Dios. Obediencia ante la soberanía de Dios. Fíjese por qué. Vamos a ir al versículo 1, y es que a veces quiero enfocarme en la primera parte, en los primeros 3 versículos, porque creo que los pasamos demasiado rápido. Hay gente que hace una diferencia en la iglesia. Hay gente que hace una diferencia en esta iglesia. Hay gente que hace una diferencia en otras iglesias, que son portavoces, que son misioneros, gente que lleva la palabra, gente que convence a otros, discípulos. Y hay una diferencia, y vamos a ver eso entre creyentes y discípulos. Una cosa es ser un creyente del Señor y una cosa es ser un discípulo del Señor. Y aquí el primer versículo
Le dice que después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Y entonces lo pasó demasiado desaparecido. Ahí está Timoteo. Nosotros conocemos quién es Timoteo porque hay 2 cartas que se le dedicaron a él, ¿verdad? Pero lo que quiero es llevarlos poco a poco, sin entrar en las cartas, sin entrar, porque las cartas son el propósito de lo que hizo Pablo para aconsejar a Timoteo. Pero mire lo que está pasando aquí. Timoteo, y aquí siempre van a ver el título que le puse a la página. Y es un verdadero hijo de Dios, porque así lo llamó Pablo en la primera carta a él, capítulo 1, versículo 2. Cuando Pablo le dice que es un verdadero hijo de Dios, yo creo que es uno de los títulos más importantes que nos puedan haber dado o que se le pueda haber dado a cualquier siervo del Señor. Ser verdadero hijo de Dios significa que hay falsos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él está reconociendo, Pablo en ese momento, ya en una primera carta, ya no en este momento que conoce a Timoteo, pero en una primera carta lo llama que es un verdadero hijo de Dios. Quiere decir que del momento que él lo conoció hasta este momento de la carta, hubo una gran transformación en ese muchacho. La primera pregunta es, ¿dónde está mostrada la transformación de cada uno de nosotros para con nuestro líder o para con Cristo? Anote esa y llévesela para su casa y haga el análisis, porque yo no me voy a sentar a hacer un psicoanálisis con ustedes. Pero me lo tengo que pasar yo primero por mi ser, antes de presentárselos a ustedes, para yo poder decir, ¿dónde está Pedro con respecto al Evangelio? ¿Dónde está Pedro con respecto a aquellas cosas que supuestamente se le enseñaron? En las cosas básicas, y esto vamos a ver qué es lo que sabemos de Timoteo hasta ahora. Sabemos que el nombre de Timoteo significa amado de Dios. Y él cumple la palabra, cumple con el cometido de su nombre desde el inicio. Es amado y seleccionado por Dios. Fue motivo de la soberanía de Dios, porque fue igual que todos nosotros, seleccionados desde antes de los comienzos de la tierra. Timoteo significa amado de Dios y en griego se escribe Timotseo. Timotseo. ¿Qué sabemos de Timoteo? Según el versículo 1, era hijo, era nativo de Listra, capítulo 16, versículo 1. Era hijo de una madre judía y de un padre griego. ¿Qué problemas puede traer eso? Bueno, es un matrimonio mixto. El mismo Pablo, si miramos primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 16, vamos a ver que Pablo habla sobre los matrimonios que son mixtos y da unos consejos que son sabios, como todos los que Pablo da, pero él siempre trata de que los matrimonios permanezcan entre las personas de la fe. Son mucho más fáciles de llevar. Dice, y sobre este fundamento, perdóneme, vamos a hacer esto otra vez. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, fíjense que Pablo hace aquí una diferencia bien grande. Pablo dice, digo yo, y a los demás digo yo, no el Señor. Quiere decir que es opinión de Pablo. Si usted puede decir que hay alguna parte de la Biblia que a lo mejor no es inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo, es esta. Porque dice Pablo, él mismo está diciendo, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Señor. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente
y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente de vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Los dejo ahí. ¿Qué significa en este caso? ¿Qué se puede sacar? ¿Qué se puede extraer del texto cuando dice que era de madre judía y de padre griego? Posiblemente haya habido desacuerdo, posiblemente haya habido algún tipo de confrontación, algún tipo de diferencia, donde Pablo no era circuncidado, teniendo una madre judía. Pablo quería llevar quería llevar a Timoteo con él. Algo importante antes de ver esto, el testimonio. Dice el versículo 2 que los hermanos de Iconio y de Listra daban buen testimonio de él. ¿Cuán importante es que den buen testimonio de cada uno de los hermanos? ¿Cuán importante es que su testimonio hable por usted? No es que usted se pare y diga, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia Victoria en Jesús y el pastor me quiere mucho y todo lo demás, y entonces vengo y el primero que está en la línea le digo, con permiso, en el banco, es que yo tengo algo de importancia, como si lo que estuviera haciendo la otra persona no es de importancia, y yo necesito el espacio tuyo para salir pronto porque me están esperando afuera. O que usted vaya en la carretera y en la carretera alguien le pasa a todo lo que da y usted lo primero que hace es sacar el dedo para recordarle que es el número 1. ¿Cuál testimonio estamos dando? Mire, déjeme ponerlo más sencillo. En ocasiones sabemos que hay hermanos que están necesitados económicamente. Sabemos que en las congregaciones pasa. Porque pasa en el mundo, nos pasa a todos nosotros. A todos, no importa que usted sea doctor, ingeniero, lo que sea. En algún momento va a necesitar comerse un sándwich y no tener dinero. Porque a lo mejor se le quedó la cartera. A lo mejor tiene miles de dólares en la cartera, pero se le quedó en ese momento y no tiene para comerse un sándwich. Y ese es un ejemplo tonto, ¿verdad? Uno va de lo sublime a lo ridículo para llevar ejemplos que significan algo. Usted necesita, sabe que tenemos hermanos que necesitan. Y muchas veces lo que le decimos es, yo voy a orar por ti. Oye, mete la mano en el bolsillo, saca $20 y dale. La oración es bien importante. Yo no digo que no ore, pero los $20 le hacen falta también. Quizá para pagar el bill de la electricidad, quizá para lo que sea. Qué bueno es tener un buen testimonio. El testimonio es quien dar por usted. Cuando usted entra a sitios, ¿acaso no le han dicho en ocasiones? Tú entras aquí y se siente paz. Se siente como un sosiego. Tan pronto tú llegaste, como que la vibra cambió. Como que el ambiente cambió. ¿Por qué qué? Porque nosotros no dejamos a Cristo aquí, nosotros no llevamos el Espíritu Santo con nosotros. Este es un lugar de reunión. Este es el templo del Señor. Y ese templo lo cuidamos y lo mostramos. Dice Pablo en Corintios también que somos cartas ¿qué? Abiertas. Somos cartas abiertas, o sea, la gente nos ve por el caminar, nos ve por el hablar. Vamos a ir mirando a Pablo un poquito más de cerca. Desde el comienzo de ser creyente a ser discípulo. ¿Y por qué quiero pasar tiempo con Timoteo? Quiero pasar tiempo con Timoteo porque realmente no le damos la importancia que Timoteo se merece. No le damos la importancia, entendemos las cartas que se le dictaron. Pero aquí hay algo, Proverbios 22:6. ¿Qué es lo que dice? Mucha gente lo recita por ahí, pero yo lo he oído recitado de una manera que no es la correcta. Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo, aún no se apartará de él. O sea, yo he oído decir, instruye al niño en el evangelio. No dice eso. Dice que le instruye en su camino. Ahora, ¿cuál debe ser el mejor camino que podemos brindar a nuestros hijos?
la palabra, el evangelio, entre nosotros, yo podría sustituirlo, podría cambiarlo, pero no estoy para cambiar la palabra que dice, ¿verdad? La palabra escrita no la puedo cambiar. Pero debo entender que lo que dice instruye al niño en su camino. Y este es un popular de uno instruir al niño en el camino correcto, lo que hicieron tanto Eunice, la madre de Timoteo, como Loida, su abuela. Recuerden que era de padre griego. Y ese comienzo como creyente fue en el hogar. Si usted busca la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, y trayendo a memoria la fe no fingida. Vuelvo y digo, si hay fe no fingida, es porque hay fe fingida. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro porque en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo que ver con el fuego del Espíritu Santo que vivía en el mismo Timoteo. Pero el trabajo principal lo hizo Eunice y lo hizo Loida. Tenemos hijos, ¿verdad? Y algunos tenemos el privilegio de tener nietos. Entonces, la segunda pregunta es qué estamos haciendo en la vida de cada uno de ellos para educarlos como se educó a Timoteo, para llevarlos de creyente a discípulo. ¿Qué es lo que estamos haciendo para solidificar las bases del evangelio en nuestra casa? Mucha computadora, muchos juegos, muchos ¿cómo se llama? Fortnite. Fortnite. Sí, porque mi nieto le gusta y lo que tiene son 9 años. Y hay que estarlo restringiendo en el tiempo. Y hacen grupos cibernéticos. Puede estar uno en Boston, donde vive él, y puede estar uno en cualquier juegos que realmente no edifican. Ok, podemos tomar medidas y limitar tiempo y buscarle otras alternativas, buscar otras cosas. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos conscientes de lo que nuestros hijos hacen todo el tiempo? ¿Estamos conscientes de lo que nuestros nietos hacen todo el tiempo en la computadora? ¿O solamente estamos nada más que para facilitarle, para que ellos no me molesten? Yo pasé un día de trabajo largo y no tengo tiempo para ti. Busque 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15. 3:15, Pablo le está diciendo a Timoteo algo muy parecido, está exaltando su obra, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. De la niñez has sabido las escrituras. Pocos de nuestros hijos saben las escrituras con mucha fuerza, con mucho derecho desde la niñez. Yo me voy a extender un poquito más. Pocos de nosotros a nuestra edad conocen las escrituras como deberíamos conocerlas. Esta mañana vengo de un servicio donde el predicador es un jefe de misioneros de un concilio. Y dice que hubo una pregunta que se le hizo a multitud de iglesias en el concilio, donde prácticamente todos, el 51% de la gente dijo que no, ese versículo bien conocido. Casi nada más que el 30 o menos del 30% conocido y menos del 5% dijo dominar el versículo. Y cuando me dijeron lo que era, me sorprendí. Era la gran comisión. Era el mandato de la comisión. ¿Y qué? Discípulos. No dijo ser creyentes. El Señor no nos manda a ser creyentes, nos manda discípulos. O sea que cada uno de los que yo estoy mirando aquí deberían ser discípulos y no creyentes. Deberíamos estar más activos en el evangelio, deberíamos estar evangelizando a otros, deberíamos estar llevando la palabra. Una de las cosas que se dijo esta mañana fue que únicamente aquí en Estados Unidos, uno de cada cuatro personas
es creyente. 1 de cada 4. O sea, si uno de nosotros se dedica a llevar la palabra a 3, ganamos. Puede ser en el banco, puede ser el vecino, puede ser, y entonces esperamos a que nos envíen de misioneros a China, a Rusia, a Mongolia, yo no sé dónde más. Nos queremos ir de misioneros, pero tenemos gente aún en la familia que necesitan del evangelio. Pues estas señoras hicieron el trabajo en su hogar. Mire, probablemente el probable discípulo del primer viaje, Timoteo, haya sido un producto del primer viaje evangelístico de Pablo. No lo voy a hacer que busquen dónde está en Hechos, la concordancia, en capítulo 14, versículos 6 al 7 y versículo 20, pero posiblemente Timoteo participó de todo lo que pasó en Listra y vio el apedreamiento de Pablo cuando lo dejaron por muerto. Pablo se consideraba padre espiritual de Timoteo. Usted lo puede buscar en la primera carta a Timoteo, capítulo 17, capítulo 4, versículo 17. Y por ende, si era su padre espiritual, Timoteo lo consideraba su hijo en la fe. También lo dice así cuando habla en la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. En esa dedicación le dice mi hijo espiritual. Y muy bonito es otra. Llegó ahorita. Pero pudo haber tenido, este detalle es interesante porque poco se menciona. En el momento que Pablo conoce a Timoteo, Timoteo tenía de 13 a 15 años. 13 a 15 años. ¿Usted se imagina un hijo suyo o un nieto suyo que vengan evangelizando y que tenga 13 años y que le digan, yo quiero llevarte conmigo? ¿Qué usted diría? Usted tiene que estar bien sólido en la fe para usted poder decir, eso es mandato de Dios. Apúntese por ahí la palabrita obediencia. Por eso es que la charla se llama obediencia, el mensaje de hoy. Obediencia ante la soberanía de Dios. Dios escogió. Dios dispone. Nosotros proponemos y Él es quien dispone. Dios dijo, este que está aquí, así como escogió a Bernabé, así como escogió al crew de trabajo que tenía Pablo alrededor, uno a uno los escogió, así escogió también a Timoteo. O sea, al tener 13 a 15 años, cuando el primer viaje fue alrededor del año 47 después de Cristo, 47 o 48, Pablo era jovencito, ¿no? Y él le escribe la primera carta a los 16 años, 16 años después. O sea que si tenía 13 años, cuando recibe la primera carta, Timoteo tendría ¿cuánto? 29. Si la recibió cuando tenía 15 años, si tenía 15 y la recibió 16 años después, tenía 31, ¿verdad? La segunda carta se le envía a los 19 años de haberlo conocido. Y Pablo ya está muriendo. Ya Pablo está preso y le faltan horas o días para morir. Y Timoteo debería tener entonces, pues si son 19 años y 15, 34 años a 36 años. Así que era relativamente joven. La segunda carta se la escribe en el año 66, 67 después de Cristo. ¿Están claros con eso? Timoteo pudo haber presenciado la lapidación de Pablo, como yo les comenté hace un momento. Y Pablo hace mención de que Timoteo estaba familiarizado con sus persecuciones. Por eso es que sabemos que Timoteo pudo haber visto la lapidación. Busque en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Estábamos la última vez en el 15. Vaya al 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito de fe, longanimidad. Todos saben lo que quiere decir longanimidad. Es una paciencia casi eterna. Es una paciencia de estas de las que yo no tengo, lamentablemente. Dice amor, paciencia, persecuciones. ¿Qué dijo? Dice persecuciones.
Pablo fue perseguido en Listra, que posiblemente, por eso es que sabemos de que Timoteo fue parte presencial de lo que le pasó a Pablo. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por eso es que decimos que para Timoteo era conocido aún los 13 años el sufrimiento de Pablo, porque lo vio en vivo y a todo color. Y entonces yo recalqué ahorita la palabra discípulo, 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 porque no es lo mismo ser un creyente que un discípulo. El nombre es tan importante que aún en el Nuevo Testamento se habla 265 veces, se menciona la palabra discípulo. Y en el Antiguo Testamento 2 veces. Así que hay 267 menciones de la palabra discípulo y lo que quiere decir es aprendiz o alumno. Tiene las dos palabras en griego por si le interesa. Perdónenme. Mira, no salieron las dos palabras en griego. Sería matsetes y matsetria. Matsetes, alumno, y matsetria, discípula. La próxima página dice: la verdad es que el hecho de que Timoteo haya sido de padre griego le trajo el problema de no ser circuncidado. Pablo tuvo que someterlo en un momento y decir, antes de yo salir para cualquier otro lugar. Realmente para Pablo, si usted va al bullet point número 2, para Pablo la circuncisión no valía nada. Pero él sabía que si iba a ir a las sinagogas, que era el primer punto de contacto de Pablo con respecto al pueblo judío, si iba a la sinagoga, no iba a ser bien recibido y el mensaje iba a ser mixto. Me estás diciendo una cosa y me estás vendiendo una y estoy viendo otra. Estoy viendo que contigo están dando un niño que es de madre judía, pero no está circuncidado, que no está siguiendo la ley, que no creen. Era importante, sí, era importante únicamente por el testimonio, otra vez, era importante por el testimonio únicamente de la iglesia para el progreso del evangelio. Pero entonces hay un conflicto en esto, porque hubo un momento, y lo traigo a colación, hay un conflicto en la controversia con Tito. ¿Están conscientes de que hubo una controversia con Tito? Porque Tito hubo un momento que Pablo lo lleva a Jerusalén. De hecho, cuando van al concilio de Jerusalén, siempre se menciona que es Pablo con Bernabé. Sin embargo, si usted va a Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5, eso es lo que les dice. Les dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí hay una paradoja, ¿no? Aquí hay algo distinto. Bueno, lo que pasa es que cuando Pablo va con Bernabé y van para el concilio, lo que le quieren mostrar a la gente del concilio, a Pedro, a Juan y a Santiago específicamente, es el tipo de evangelio que él está promoviendo, la palabra que está llevando, que el gentil no tiene que ser circuncidado y no accedió bajo ninguna circunstancia a circuncidar a Tito. O sea, Tito fue un ejemplo del evangelio que Pablo estaba publicando, de la palabra que él estaba llevando. No era el mismo caso de llevar a Timoteo sinagoga por sinagoga. Tito fue un convertido que eventualmente se convirtió, valga la redundancia, en un arma también. Y es a uno de los dos que se le dedican las cartas pastorales. Y en un ratito entramos en eso. Yo espero que estén claros con ese concepto. Ahora, esto lo vemos cuando ya Timoteo sale y ya no es el creyente, es el discípulo. Después que él se gradúa de caminar con Pablo, después que él entiende lo que es el evangelio, después que él está trabajando en todas las misiones, o mientras está trabajando, mire, cumplió misiones importantes y riesgosas. Se quedó con Silas en Berea. Berea estaba en fuego, porque habían venido la gente de Tesalónica, siguiendo a Pablo, todo para matarlo. Y él se quedó
con esa gente atribulada para confortarlos. Fue enviado a informarse a los hermanos en Tesalónica. Fue dejado en Éfeso para que fuera a Macedonia con Erasto. Fue enviado a Corinto para recordarle los caminos de Pablo en Cristo. Fue enviado a los perseguidos de Filipo. Fue dejado en Éfeso para tratar cualquier cosa. O sea, Pablo lo usó como un instrumento, así como el Señor lo estaba utilizando a él. Él estaba moldeando a Timoteo y sacándolo de ser un creyente a ser un discípulo. Ya en este momento él se había graduado y era un discípulo. Y se le dio un título adicional, Timoteo colaborador. Tanto es así que Pablo hizo a Timoteo coautor de 6 de sus epístolas. Si usted busca las epístolas de Pablo, de las 13 que hay que se las adjudican a Pablo, aunque deberían ser 14, porque la de los hebreos se dice que todavía no tiene un autor, pero para todos nosotros, Pablo es el autor. Pero si usted mira de las 14, 6 de las epístolas empiezan diciendo Pablo y Timoteo. Y ahí están la segunda carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón y las 2 cartas a los Tesalonicenses. Debo mencionar también que las cartas Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas que se escribieron desde la cárcel. Se les llama las cartas del presidio. Mucha gente le llama las cartas del presidio, las cartas de la prisión, y creo que hay un nombre adicional. Pablo le dedicó la primera y segunda carta a Timoteo, consideradas también como epístolas pastorales, junto con la carta a Tito. Una peculiaridad de esas 3 cartas: son cartas de instrucción. Cómo se lleva una iglesia, cómo se maneja absolutamente todo, cómo se conduce una congregación, quiénes deben ser obispos, quiénes deben ser diáconos, qué características deben tener. Y esas 3 cartas comienzan de la misma manera, diciendo gracia, misericordia y paz. Todas las cartas de Pablo dicen gracia y paz. En esas 3 cartas dicen gracia, misericordia y paz, distinta a las demás. Yo los voy a llevar luego por esto porque quiero avanzar un poco. Pero vamos a entrar en la diferencia entre quién es un creyente y quién es un discípulo. Mire el viaje de Pablo, de Silas y ahora de Timoteo. Una vez circuncidado, entonces vamos al capítulo 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia, todo esto comienza aquí. No se refleja bien aquí, pero aquí no. Pero todo esto comienza en Antioquía y van hasta Tarso, y de Tarso a Derbe, de Derbe a Iconio, a Listra, Antioquía de Pisidia, y ahora vamos a seguir caminando. Me gusta ese mapa porque me lleva por los contornos. He visto muchos mapas que dicen a usted, Pablo caminó 1263 kilómetros. ¿Oyó eso? Caminando 1263 kilómetros desde Tarso, y tiran una línea recta hasta Troas. No lo veo en el mapa aquí cerca. Debe estar por aquí, en algún lugar de La Mancha. Debe estar por ahí. Y dice 1263 kilómetros hasta Troas. Pero se le olvida que él también evangelizó más arriba, porque no pudo entrar al sur de Asia. Me gusta ese mapa por eso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿A cuánto el Señor le ha dicho que no? Que usted ha pedido algo y le dice que no. Y usted quiere moverse, ahí no es. Es algo común para el que quiere escuchar a Dios. Porque hay otros que queremos doblarle la mano a Dios en ocasiones.
Pero se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, le dice, intentaron ir a Bitinia, o sea, quisieron ir un poco más al norte, a Bitinia. Bitinia, que está aquí arriba, si usted busca la primera carta de Pedro, la primera carta de Pedro se la dedica a los desterrados, a los que están desahuciados, a los que fueron sacados, a los que salieron corriendo en persecución de Jerusalén. La primera carta de Pedro, déjeme buscarla no estaba en el plan, pero vale la pena mencionarlo. Primera carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Asia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, dieron corriendo todos cuando hubo la persecución en Jerusalén. Dice ahí en Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Yo he corrido 650 kilómetros a razón de 35 kilómetros por día y me dice el Señor que no puedo hablar. A una persona como Pablo no puedo hablar. A uno que había que mandarlo a callar, no puedo hablar. En 650 kilómetros. Y ahora me decido a que quiero ir un poco más al norte y llego a otros 650 kilómetros, Ismael, y tampoco puedo hablar. O sea, ¿cuál debe ser el nivel de frustración? Porque yo lo que estoy predicando es el evangelio. Yo estoy llevando la buena noticia. Yo estoy llevando el mensaje más precioso que puede llevar cualquier persona. Yo te estoy ofreciendo a través de mí, el Señor me está usando para traerte salvación a tu vida, para traerte vida eterna. Y me está diciendo, ahí no. Pero mira, yo quiero, no. Y quiero, tampoco. Decimos en Puerto Rico, o te haces rolos o te peinas. ¿Qué quieres hacer? Me mandaste a un viaje, me diste gente y ahora me dices que no puedo hablar, no puedo decir. Y entonces dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Por fin descendieron a Troas. Fue un puerto espectacularmente grande, congestionado, donde había movimiento continuo de gente que ir a Europa. Así que ellos van ahí a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Fíjese que no dice que es un sueño, es una visión. Es una sola visión. Y dice, una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y dice, rogándole. Yo me río cuando lo leo profundamente y hago análisis y digo, rogándole a alguien que está loco por predicar. No había que rogarle mucho. Lo que hay que decir era, ¿para dónde que tengo que ir? Ya me dijiste que no 2 veces, ahora dime para dónde voy. Dice, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿De qué manera yo puedo ayudarlos si lo que llevo conmigo es el arma más espectacular que puede llevar cualquier persona? Llevo la espada que penetra, que es de doble filo, que penetra al tuétano, que llega al hueso, que puede romper cualquier cosa. Eso es lo que estoy llevando, el arma perfecta del Señor. Y dice, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, mire lo que dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y aquí si usted se fijó, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Quiere decir que aquí el escritor ya no está hablando como alguien que está observando. Cuando dice procuramos, es que él era parte de ese conjunto de personas. Es la primera vez que entonces Lucas se describe y dice, yo estoy aquí, presente. Lucas, presente, aquí yo estoy. Procuramos, dice, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. No hay cosa más preciosa. Mire, aquí usted ha visto, si se ha fijado, dice, le fue prohibido. Y ellos se quedaron callados. Obediencia. Volvió y le dijo,
no se le permitió obediencia. Y entonces le dice, ahora tenemos que salir para este otro lugar. Ahora sí vas a ir. Ahora sí vas a ir para Macedonia. Obediencia. ¿Usted sabe por qué? Porque mire, si usted mira la lógica de esto, aquí está Éfeso, más o menos por aquí. Ellos cruzan y se les manda a ir a Macedonia. Se les manda a ir a... Aquí van a ir a Berea, van a ir a Filipo, van a ir a Berea, van a ir a Corinto, van a ir a todos esos sitios. Y donde Pablo quería ir originalmente era el sitio más importante de todos. Si usted busca otro mapa, que quizá la semana que viene les puedo traer, usted va a ver que no tan solo está Éfeso. Éfeso viene a ser el centro. Si usted entonces empieza por el oeste, empieza por Corinto, empieza por Atenas, por Grecia y por esta parte, Éfeso viene a ser el centro de toda esta parte donde están las iglesias de Tiatira, está la iglesia de Sardis, están todas las 7 iglesias, que son las iglesias que se habla en el Apocalipsis. Y Éfeso es el centro, o sea, Pablo quería ir a Éfeso. Hay uno de los escritores que lo dice muy poéticamente, dice que Pablo quería ir a la ciudad que está en el este, que mira hacia el oeste con deseos de recibir a todo el que viene. O sea, es precioso lo que se escribe, pero el Señor tenía otro plan. El plan era que en vez de empezar como tú quieres, es empezar como yo quiero. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, pues tú le has dicho, yo quiero esto, y el Señor te ha dicho, no, yo lo que quiero es otra cosa. Yo lo quiero, pero lo quiero de otra manera. La sanidad que tú necesitas, yo te la voy a dar, pero no como tú lo estás haciendo, ni cuando tú lo estás diciendo, es cuando yo diga. ¿Entiendes? Por eso es que estamos hablando de obediencia. Una cosa, obediencia ante la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? Porque la hablamos en los cultos, lo hablamos como si fuera algo normal, común, corriente. El hombre tratando de entender como Dios piensa, define que la soberanía es un término que si usted lo busca en el diccionario bíblico, le va a decir que comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. Eso se oye bonito, pero es un poquito pesado, ¿no? La soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios. Único creador y gobernante del universo. No puede existir otro, porque Él es el primero, el último. Por eso que Él dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. A mí me dio mucha gracia cuando estaba buscando recursos hace unos años atrás. Me dio gracia la definición que le da el pastor Piper. ¿Cuántos han oído el pastor John Piper? Es uno de los pastores reformadores, junto con el doctor John Piper, es muy importante. Todavía, gracias a Dios, está vivo, todavía lleva un mensaje enérgico y de mucha calidad evangelística. Pero lo define de una manera que él mismo se ríe porque yo lo vi haciéndolo. Y dice, cuando decimos que esta es la definición de él, ¿ok? Un doctor en teología. Dice, cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que es poderoso y autoritario hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Ese es mi esfuerzo en una definición. Nada puede detener con éxito ningún acto, ningún evento o ningún diseño o propósito que Dios se pretenda lograr. Y dice él, esa es mi definición. O sea, es más sencillo, no puede ser. O sea, contra Dios no puede absolutamente nada. Su soberanía es impresionante, es inalcanzable. Nosotros en teología se define, usted busca los atributos de Dios y los categorías. Primero, desde la fundación del mundo. Va a ver durante la fundación del mundo y después lo va a ver en términos morales en el hombre. ¿Cómo es que me debo comportar? La soberanía cae en absolutamente todos los conceptos. Antes, durante y después. Dios es soberano. Punto.
Si usted quiere un ejemplo vivo y a todo color, mire, vaya a Éxodo capítulo 33, versículo 19, la segunda parte, que está hablando con Moisés, y Moisés le estaba preguntando que si le puede enseñar el rostro, y él le dice en un momento dado, mira, yo seré misericordioso con quien quiera ser misericordioso, y seré clemente con quien quiera ser clemente. Si usted vamos a buscar Daniel capítulo 4, versículo 35. Nabucodonosor viene peleando con la fuerza de Dios desde el primer capítulo. En el capítulo 4 es cuando Nabucodonosor lo hacen entrar en un granero, se comporta como un animal por 7 años. Está entrando en sí en el capítulo 35 ya y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según, esto lo está diciendo el hombre más poderoso del mundo en un momento. Dice, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El mismo tiempo de razón me fue devuelta la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a la carta de Job, si usted va al libro, porque no es una carta, al libro de Job, y usted mira los capítulos 38 en adelante, donde Job se ha estado quejando, y hay un momento donde se presenta el Señor, ya no son los 3 amigos, los 4 amigos, ahora es el Señor y le dice, ¿qué tú me estás hablando? ¿De qué tú hablas? Si lo parafraseo, ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué se trata todo esta quejadumbre, esta quejabanza que tú tienes? Sí. Ahora dice, ahora tú hablaste una vez, y Job tiene que decir, hablé una vez y tengo que taparme la boca, porque él le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse los límites al mar? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? O sea, mi autoridad va por encima de cualquier queja que tú me puedas traer. Nosotros tenemos que pensar las quejas que le podemos llevar al Señor, porque Dios es soberano. Yo oigo a veces gente pidiendo y orando en el internet y orando en diferentes iglesias, y no, hay que decirle las cosas que no son como si fueran. Esos no son atributos míos, son atributos de Dios. A nosotros nos mandaron dice Mateo 7:7, pedid, tocad, buscad, ya, se acabó. ¿Entiendes? Nos mandaron a eso, nos mandaron a declarar, nos mandaron a hacer otras cosas. Nos mandaron a buscar, a pedir y a tocar. Punto. Y el mismo Señor nos deja eso, donde dice que voluntad no es la voluntad de Pedro, no es la voluntad del pastor Winston, no es la voluntad de Christian, no es la voluntad de Ismael, no es la voluntad de Betty, no es la voluntad de nadie. Es su voluntad. Esa fue la que se cumplió hoy en este pasaje que yo les traje. La voluntad del Señor en la vida de Timoteo, la voluntad del Señor en la vida de Pablo y de Silas, en la obediencia de ambos. Por eso el título es Obediencia ante la soberanía de Dios. Yo les dije que lo iba a retar un poquito nada más, porque no tenemos tiempo, ya se acabó el tiempo. Dice, el creyente hay que decirle que gane una vida. Al discípulo es un pescador de vidas. El creyente desea que lo visiten. El discípulo verdadero sale a visitar. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. El creyente de hábitos, el discípulo rompe. El creyente se promete, al discípulo se le promete que una cruz. El creyente va a llamar el discípulo para multiplicar. Los creyentes andan bajo las emociones y sentimientos. Los discípulos andan bajo los principios de la palabra.
viven para ser animados y motivados. Los discípulos a animar y a motivar. Y entonces la tercera pregunta que le hago hoy, ¿eres creyente o eres discípulo? Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Permite que en la evolución nuestra de conocer más de tu palabra día a día, pasemos de usar pantalones cortos a usar vestidos de gala. Que dejemos de ser creyentes y pasemos a ser discípulos. Que ya no necesitemos la lechita y podamos comer la vianda. Que nosotros podamos interactuar, hacer más por el Evangelio, hacer más por tu palabra, a llevarla, Señor, como tú nos enviaste, ir y hacer discípulos. Alguien nos discipuló en un momento, alguien nos tocó a través, tu palabra nos tocó a través de alguien, Señor, y que nosotros podamos ser ese alguien para con otras personas en esta tarde de aquí en adelante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.